Hola, bienvenido a Ecos del Destino. Lo que se conoció en las últimas horas sobre Afra Saraolu dejó a miles de seguidores conmocionados. Una noticia triste e inesperada, de esas que nadie quería escuchar, volvió a poner su nombre en el centro de todas las conversaciones. Porque Afra no es solo una actriz de éxito, es un rostro que simboliza a toda una nueva generación de talentos turcos, alguien que conquistó a millones con su frescura, su fuerza interpretativa y su autenticidad. Pero detrás del brillo, también hubo silencios, heridas y momentos dolorosos que ahora emergen con más fuerza que nunca. Durante años Afra Saraolu fue vista como la promesa más luminosa de la pantalla turca. Conquistó al público en series como Fazilet Bekler y se consagró como estrella internacional gracias al fenómeno Yalan. Su belleza y su talento la hicieron imposible de ignorar, y su nombre comenzó a sonar en América Latina, en Medio Oriente y en Europa como símbolo de la nueva ola de actores turcos que rompen fronteras. Pero ese ascenso meteórico vino acompañado de presiones intensas, de rumores sobre su vida privada y de un escrutinio mediático que pocas veces le dio tregua. Y fue en medio de esa vorágine cuando la noticia más triste, la que nadie esperaba, salió a la luz. Una revelación que no tiene que ver con la ficción ni con los personajes que interpretó, sino con la mujer detrás de ellos. Una confesión que mezcla vulnerabilidad, dolor y resistencia, y que muestra a Afra no solo como estrella, sino como ser humano que lucha con sus propias batallas lejos de los reflectores. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar el contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más contenido como este para ti. Si te está gustando lo que ves, también puedes darle un super thanks para apoyar el canal de una manera aún más significativa. O si no puedes, no te preocupes, un simple comentario sobre lo que más te sorprendió de estas historias será más que suficiente. Y quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Afra Saraolu te dejará impactado. Afra Saraolu nació el 2 de diciembre de 1997 en Eskişehir, una ciudad universitaria en el noroeste de Turquía, conocida por su atmósfera cultural vibrante, por su juventud estudiantil y por ser un espacio donde conviven tradición y modernidad. Crecer allí significó para Afra vivir rodeada de un ambiente académico, pero también de una ciudad que, aunque más pequeña que Estambul, ofrecía estímulos culturales constantes. Desde niña mostró un interés particular por las artes, la literatura y la expresión creativa. Su familia, de raíces humildes, la apoyó dentro de sus posibilidades, consciente de que aquella niña no se conformaba con una vida convencional. La infancia de Afra estuvo marcada por la curiosidad. En la escuela era una alumna aplicada, pero lo que realmente la distinguía era su inclinación hacia todo lo que tuviera que ver con la imaginación. Le fascinaba leer, escribir pequeños cuentos y observar a la gente. Era, como recuerdan sus maestros, una niña que parecía absorber el mundo con los ojos, siempre atenta a los gestos, a las emociones y a las palabras. Esa capacidad de observación sería la que más tarde transformaría en herramienta actoral. Cuando terminó la secundaria, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida: mudarse a Estambul. La metrópolis era el centro del entretenimiento y de la industria televisiva turca, y aunque el salto no fue sencillo, Afra sabía que allí estaban las oportunidades que buscaba. En Estambul ingresó a la Universidad de Eskişehir Anadolu, donde estudió literatura, pero al mismo tiempo comenzó a acercarse a la actuación a través de castings y talleres. Esa doble formación, por un lado la disciplina académica de la literatura, por otro la experiencia práctica en sets y audiciones, le dio una base sólida para construir una carrera artística con profundidad. Su primer gran acercamiento al mundo profesional fue a través de la publicidad. Afra comenzó participando en comerciales que le dieron visibilidad y la familiarizaron con las cámaras. Fue en ese contexto que llamó la atención del actor y director Özkan Deniz, quien la invitó a participar en la película İkinci San Segunda Oportunidad en 2016. Allí interpretó a la hija del personaje principal, y aunque era un papel secundario, representó su debut en el cine y la puerta de entrada a una industria competitiva. El film no solo la puso frente a actores consagrados, sino que le permitió demostrar que tenía la capacidad de transmitir emociones con naturalidad. Ese mismo año recibió otra oportunidad: integrarse al elenco de la película Kötü Çocuk Chico Malo, adaptación de una novela juvenil muy popular en Turquía. En este proyecto tuvo su primer papel protagónico junto a Tolga Sarta. La historia, centrada en los dilemas del amor adolescente,
La catapultó al radar del público juvenil. Afra conquistó a miles de fans que comenzaron a seguirla en redes sociales y a verla como la nueva cara fresca del cine y la televisión turcos. Su belleza, unida a una interpretación convincente, la convirtió en referente de una generación que buscaba ídolos cercanos a su edad. El verdadero salto en televisión llegó en 2017, cuando fue elegida para interpretar a Isamkran en Fazilet Am Bekzlar, la señora Fazilet y sus hijas. La serie, emitida en Star TV, contaba la historia de una madre ambiciosa que intentaba usar la belleza de sus hijas para ascender socialmente. El personaje de Is, interpretado por Afra, era clave en la trama. Y su actuación recibió elogios por la forma en que transmitía inocencia, determinación y vulnerabilidad al mismo tiempo. Gracias a este papel, Afra dejó de ser una promesa y comenzó a consolidarse como actriz de peso en la televisión. El impacto de Fazilet Am Bekzlar trascendió Turquía. La serie fue exportada a varios países, y con ella el nombre de Afra comenzó a sonar en regiones como Medio Oriente y América Latina. Su rostro empezó a circular en canales internacionales, y los fans extranjeros la recibieron como una nueva estrella emergente. Ese fenómeno marcó el inicio de su internacionalización y la colocó en la misma ruta que otras actrices turcas que habían alcanzado fama global gracias a las telenovelas. A medida que ganaba notoriedad, Afra mostró también una madurez poco común para su edad. En entrevistas hablaba de la importancia de formarse constantemente, de no dejarse arrastrar por la fama repentina y de construir una carrera paso a paso. Esa visión le permitió evitar errores comunes en jóvenes actores que, al obtener popularidad rápida, se desgastan demasiado pronto. Afra, en cambio, parecía tener claro que su objetivo no era solo ser un rostro bonito, sino convertirse en una actriz respetada por su talento. Durante estos primeros años, también comenzó a ser vista como referente de estilo. Marcas de moda la eligieron como imagen, y su presencia en eventos y alfombras rojas la consolidó como ícono juvenil. Pero detrás del glamour, continuaba su esfuerzo por perfeccionar su técnica actoral, asistiendo a talleres y trabajando con coaches para pulir su expresividad. La mezcla de disciplina y carisma fue lo que terminó de convencer a productores y directores de que tenían frente a ellos a una estrella en ascenso. Así, los orígenes de Afra Saraoğlu combinan una infancia en Eskişehir marcada por la curiosidad, una juventud en Estambul guiada por la determinación, estudios en literatura que le dieron profundidad intelectual, y un debut cinematográfico y televisivo que la convirtieron en promesa emergente. Todo ello la llevó a consolidarse rápidamente como uno de los nombres más prometedores de la industria turca. La niña que soñaba con contar historias desde las aulas se había transformado en la joven actriz que comenzaba a conquistar pantallas dentro y fuera de Turquía. Y lo hacía con una mezcla de frescura, talento y perseverancia que pronto la llevaría al siguiente nivel, el estrellato absoluto. El verdadero ascenso de Afra Saraoğlu comenzó con la serie Fazilet Am Bekzlar, la señora Fazilet y sus hijas, emitida entre 2017 y 2018 en Star TV. Allí interpretó a Isamkran, la hija menor de una madre ambiciosa que intenta usar la belleza de sus hijas como medio de ascenso social. La historia combinaba drama familiar, tensiones de clase y romances imposibles, y el personaje de Afra fue uno de los motores emocionales de la trama. Con apenas 20 años, logró transmitir la mezcla de inocencia, determinación y fragilidad que requería su papel, y rápidamente se convirtió en favorita del público. La serie tuvo un éxito notable en Turquía y fue vendida a decenas de países en Medio Oriente, los Balcanes y América Latina. Gracias a ello, Afra dio su primer gran salto internacional. Su rostro comenzó a ser reconocido en lugares tan lejanos como Chile, Argentina o Marruecos, donde las telenovelas turcas arrasaban en audiencia. En redes sociales, los fans extranjeros comenzaron a crear cuentas dedicadas a ella, y su nombre se volvió tendencia más allá de las fronteras turcas. Para la industria, ya no era solo una promesa, era una estrella en formación con potencial global. Ese mismo año Afra consolidó su presencia en el cine con Kardeşim Benim 2 Mi Hermano 2, una comedia dramática protagonizada por Burak Özçivit y Murat Boz. Aunque su papel no era central, la película le dio la oportunidad de explorar otro registro y de llegar a una audiencia diferente, más ligada al cine comercial. La experiencia le permitió demostrar que podía moverse con soltura tanto en televisión como en la gran pantalla, y la colocó en el radar de productores cinematográficos. En 2018 su participación en Geo Young Good Game, una película sobre el mundo de los videojuegos y los eSports, la conectó con un público joven y urbano.
El film, aunque no fue un éxito de taquilla masiva, recibió buenas críticas por su frescura y originalidad, y Afra fue destacada por su naturalidad en un rol distinto a los dramas tradicionales. Para ella, cada proyecto representaba un paso hacia la consolidación de su identidad artística, no quería encasillarse en un único género, sino probar distintos registros y mostrar versatilidad. Pero el verdadero fenómeno de masas llegó en 2022 con Yalan, el halcón del palacio o el señor de la mansión, emitida por Star TV. Allí interpretó a Sejran Koran, una joven que tras casarse con un hombre rico y problemático, se ve arrastrada a un mundo de lujo, intrigas y conflictos familiares. La serie se convirtió rápidamente en un éxito arrollador, con índices de audiencia que rompieron récords en Turquía y con un eco internacional inmediato gracias a las plataformas digitales. El personaje de Sejran redefinió el drama romántico turco. A diferencia de otras protagonistas más pasivas, Sejran era una mujer compleja, con contradicciones, atrapada en un entorno hostil pero con la fuerza suficiente para resistir y transformarse. Afra transmitió esa mezcla de vulnerabilidad y coraje con una maestría que sorprendió incluso a quienes ya la conocían. Cada gesto, cada silencio, cada mirada se volvía viral en redes sociales, donde los fans diseccionaban sus escenas y convertían fragmentos de diálogos en tendencia. La química con su coprotagonista, Merve Ramazan Demir, fue otro de los elementos que catapultó el éxito. Juntos crearon una de las parejas más comentadas de la televisión turca reciente, y los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla solo aumentaron el interés del público. Aunque nunca confirmaron nada, la intensidad de sus escenas bastó para consolidar el magnetismo de la serie. Yalan no solo fue un triunfo de audiencia, se transformó en fenómeno cultural. En América Latina, especialmente en Argentina, Chile y México, la producción fue un éxito inmediato en plataformas digitales, acumulando millones de visualizaciones. En Medio Oriente y los Balcanes, la figura de Afra como Sejran fue recibida como ícono de una mujer que desafía estructuras familiares rígidas. La serie además abrió puertas para que su nombre fuera considerado en proyectos internacionales, incluidos rumores de coproducciones con plataformas como Netflix y Disney. Con el éxito de Yalan, Afra pasó a ser vista como ícono internacional. Ya no era solo la joven promesa que había brillado en Faziletan Bekçlar, ni la actriz versátil que exploraba distintos registros en el cine, ahora era el rostro de una de las series más vistas de Turquía y una de las actrices turcas más seguidas del mundo. En Instagram, superó los millones de seguidores, y cada publicación se convertía en noticia en portales de entretenimiento. Lo que distingue su estilo, y lo que la convirtió en referente, es la capacidad de dotar a sus personajes de humanidad real. En un género como el drama romántico turco, a menudo cargado de clichés, Afra logra transmitir emociones genuinas, alejadas de la exageración. Su Sejran no era una caricatura de esposa sumisa ni una heroína perfecta, era una mujer con dudas, miedos, coraje y contradicciones. Esa autenticidad fue lo que conectó con públicos tan diversos y lo que redefinió la manera en que se perciben los melodramas turcos a nivel global. En poco más de una década, Afra Sarıoğlu pasó de ser la adolescente de Eskişehir que soñaba con actuar a convertirse en estrella internacional. Sus pasos Faziletan Bekçlar, Kardeşim Benim 2, Gioyun y sobre todo Yalan no fueron simples proyectos aislados, sino capítulos de una evolución constante que la llevó a redefinir el papel de la actriz joven en Turquía. Con frescura, talento y determinación, se consolidó como ícono de una generación y como una de las caras más visibles del boom global de las telenovelas turcas. La fama de Afra Sarıoğlu no se explica solo por el talento que demostró desde sus primeros papeles o por los éxitos internacionales que la convirtieron en ícono global. También se forjó en medio de un torbellino de rumores, críticas y polémicas que acompañaron cada etapa de su carrera. Porque en el mundo del espectáculo turco, donde la prensa rosa convive con una industria televisiva implacable, la atención nunca se centra únicamente en lo que ocurre frente a las cámaras. Los bastidores, las entrevistas, los gestos más pequeños y hasta los silencios son materia prima para titulares y debates interminables. Y Afra, a pesar de su juventud, ha tenido que aprender a navegar en ese mar de interpretaciones contradictorias. Desde los años de Faziletan Bekçlar, comenzaron a circular rumores sobre supuestas rivalidades con sus compañeras de elenco. Los tabloides hablaban de celos profesionales, de discusiones en camerinos, de competencias por mayor protagonismo en la trama. Aunque nadie llegó a confirmar nunca tales tensiones, la historia se repitió tantas veces que terminó instalándose en el imaginario colectivo.
La propia Afra, cuando le preguntaban en entrevistas sobre esas versiones, optaba por no dar demasiados detalles, limitándose a sonreír o a desviar la conversación hacia el trabajo. Esa actitud de discreción, que para ella era una manera de no alimentar el escándalo, fue interpretada por algunos como arrogancia. Así comenzó a forjarse la narrativa de que era una actriz distante, incapaz de mostrarse cercana o de responder con espontaneidad. Las polémicas se intensificaron con su participación en Gyeoyun. Durante la promoción de la película, una de sus declaraciones fue malinterpretada. Al hablar sobre la exigencia de interpretar un papel vinculado al mundo de los videojuegos, dijo que no estaba familiarizada con ese universo y que había tenido que aprender desde cero. Lo que era una confesión honesta sobre su preparación, fue presentado en ciertos medios como una crítica despectiva hacia los gamers. Las redes sociales se llenaron de mensajes que la acusaban de menospreciar a una comunidad entera. Mientras que otros la defendían señalando que se trataba de una frase sacada de contexto. El episodio mostró hasta qué punto cada palabra podía volverse un arma de doble filo. En los rodajes también se generaron tensiones mediáticas. Durante Yalan, el fenómeno que la catapultó definitivamente, los rumores sobre roces con el equipo creativo circularon con fuerza. Se decía que Afra exigía cambios en el guión, que cuestionaba la dirección de algunas escenas y que imponía su estilo en detrimento de las decisiones colectivas. Ninguna de esas versiones fue confirmada, y varios colegas destacaron públicamente su profesionalismo. Sin embargo, la narrativa del divismo encontró terreno fértil en una prensa siempre dispuesta a exagerar cualquier gesto de firmeza. Para ella, defender la coherencia de su personaje era parte de su responsabilidad como actriz, para los medios, era señal de capricho. La presión mediática también se hizo sentir en su vida personal. Durante su relación con Mert Yazkolu, los paparazzi seguían cada uno de sus movimientos. Una simple salida a cenar podía convertirse en rumor de compromiso, mientras que la ausencia en un evento era interpretada como señal de crisis. Cuando la pareja anunció su ruptura en 2022, las especulaciones se multiplicaron. Algunos medios hablaron de infidelidad, otros de incompatibilidad de agendas y otros incluso de tensiones derivadas de los celos profesionales. Afra guardó silencio, sin ofrecer explicaciones, y ese silencio volvió a ser combustible para todo tipo de teorías. Lo que para ella era un intento de preservar su intimidad, para el público se convirtió en un enigma irresistible. Las entrevistas, que para otros actores son oportunidades de acercamiento con el público, para Afra fueron terreno resbaladizo. Su carácter reservado y sus respuestas medidas contrastaban con la expectativa de titulares jugosos. En una ocasión, cuando un periodista le preguntó si planeaba casarse pronto, respondió con una sonrisa seca: «Es una pregunta que pertenece a mi vida privada». La frase, que podría haber pasado desapercibida, fue reproducida en portales con titulares como La fría respuesta de Afra Saraolu o La actriz se niega a hablar de amor. Así, una línea se transformó en polémica nacional. Lo que en realidad era una defensa legítima de sus límites, fue leído como desplante. Con el paso de los años, también aparecieron críticas sobre su supuesta obsesión con la imagen. Algunos sectores de la prensa la acusaron de priorizar contratos de moda y campañas publicitarias por encima de su trabajo actoral. En 2021, cuando firmó un contrato millonario con una marca internacional de cosméticos, los debates no se hicieron esperar, se estaba convirtiendo en influencer más que en actriz. Ella respondió indirectamente al aceptar un papel exigente en Yalan que demostraba que su compromiso con la actuación seguía intacto. Pero la duda quedó instalada, y cada nuevo anuncio comercial era acompañado de críticas sobre su verdadero enfoque. Las redes sociales, que en principio parecían un espacio para acercarse a los fans, se convirtieron también en escenario de hostilidad. Afra recibía constantemente mensajes de apoyo, pero también críticas despiadadas. Hubo momentos en que hashtags en su contra llegaron a ser tendencia, impulsados por grupos que la acusaban de ser demasiado distante o de aprovecharse de su belleza. Esa dualidad entre idolatría y rechazo la acompañó durante toda su carrera. En más de una ocasión se retiró temporalmente de las plataformas digitales, como una manera de proteger su salud mental. Esos silencios, lejos de calmar el interés, eran interpretados como señal de crisis personal. Las polémicas alcanzaron incluso a sus decisiones profesionales. En varias entrevistas mencionó que no estaba dispuesta a aceptar proyectos con jornadas de rodaje inhumanas, una crítica directa al sistema televisivo turco.
Su postura fue aplaudida por colegas, pero también generó malestar en productores y dio pie a rumores de que era difícil de contratar. La paradoja era evidente: lo que en cualquier industria sería visto como defensa legítima de condiciones laborales, en el mundo del espectáculo era presentado como rebeldía injustificada. En definitiva, las controversias en torno a Afra Saraholu no pueden entenderse como incidentes aislados, sino como parte del precio que pagó por su decisión de mantenerse fiel a sí misma. Cada rumor de rivalidad, cada malinterpretación en entrevistas, cada crítica sobre su vida personal, fueron capítulos de una historia más amplia, la de una mujer que eligió el silencio como estrategia, pero que descubrió que ese mismo silencio podía convertirse en fuente de especulaciones interminables. En esa tensión entre protegerse y exponerse, Afra forjó una imagen ambivalente, para algunos, la de una actriz arrogante y distante, para otros, la de una artista íntegra que se niega a jugar el juego del espectáculo. Hoy, mirando en retrospectiva, queda claro que esas polémicas, lejos de destruir su carrera, la hicieron más fuerte. Porque cada crítica, cada rumor y cada malentendido reforzaron la percepción de que detrás del rostro perfecto había alguien dispuesto a resistir. Y esa resistencia, aun cuando le trajo momentos difíciles, se convirtió en uno de los rasgos más admirados de Afra Saraholu, la capacidad de seguir adelante incluso cuando la tormenta parecía no dar tregua. En la vida de Afra Saraholu, el amor y las relaciones sentimentales han sido, al igual que su carrera, un terreno expuesto al escrutinio constante de la prensa y de millones de seguidores. Desde que su rostro se convirtió en uno de los más reconocidos de la televisión turca, cada gesto, cada salida pública, cada silencio prolongado fue interpretado como pista de un nuevo romance o de una posible ruptura. Y aunque ella siempre intentó mantener cierta reserva sobre su vida íntima, lo cierto es que el precio de la exposición terminó siendo alto, la convirtió en protagonista de titulares que poco tenían que ver con su trabajo, y en el centro de especulaciones que muchas veces golpearon su vida emocional con la misma fuerza que los elogios la impulsaban profesionalmente. La relación más importante y mediática que mantuvo fue con el actor Mert Yazgholu, a quien conoció en los círculos de la industria y con quien inició un romance estable a partir de 2018. Desde el inicio, la pareja captó la atención del público, dos jóvenes talentosos, en pleno ascenso, que parecían compartir la misma pasión por la actuación y un estilo de vida compatible. Durante años se mostraron juntos en eventos, viajaron en pareja y compartieron fotografías que confirmaban una relación sólida y tierna. Los fans los consideraban una de las parejas más queridas de Turquía, y la prensa los definía como la nueva generación de poder en el entretenimiento turco. Pero como ocurre en muchas historias expuestas al ojo público, la presión externa terminó pesando más de lo esperado. En 2022, después de 4 años de relación, Afra y Mert anunciaron su ruptura. La noticia sorprendió a sus seguidores y se convirtió en una de las más comentadas del año en la prensa turca. No dieron explicaciones detalladas, limitándose a confirmar que habían tomado caminos distintos. Sin embargo, los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraban que habían surgido tensiones por las agendas laborales de ambos, otros hablaban de celos profesionales y otros incluso insinuaban que había terceras personas involucradas. La ruptura marcó un punto de inflexión para Afra. Por primera vez, su vida privada se vio invadida de manera masiva, con teorías que la presentaban como culpable, como víctima o como mujer incapaz de sostener una relación estable. En entrevistas posteriores, se mostró firme pero visiblemente dolida. Nunca quiso hablar mal de Mert, pero sí dejó entrever que la presión mediática había contribuido a que la relación se deteriorara. Para una actriz joven, enfrentarse a esa tormenta significó una prueba emocional difícil, aprender a reconstruirse mientras los rumores seguían circulando y mientras las cámaras seguían apuntando a cada uno de sus movimientos. La prensa no se conformó con el final de su relación con Mert Yazgholu. A partir de entonces, cualquier interacción con colegas o amigos fue presentada como un posible nuevo romance. Se la vinculó con coprotagonistas, con músicos, con empresarios. Bastaba una fotografía en un restaurante o una coincidencia en un evento para que surgiera un titular que insinuaba un nuevo amor. Ella, fiel a su estilo, no confirmaba ni desmentía, lo que alimentaba aún más la maquinaria de especulación. Ese silencio, que era una forma de proteger su intimidad, se convirtió en un círculo vicioso. Cuanto menos decía, más versiones circulaban, y cuanto más versiones circulaban, más presión sentía para responder. En medio de ese escenario, surgió lo que muchos definieron como la noticia más triste de su vida personal.
No fue una ruptura, ni un escándalo, ni un rumor pasajero, fue la confesión indirecta de las luchas íntimas que había atravesado en su camino hacia la estabilidad emocional. Durante un encuentro con la prensa en 2023, Afra reconoció que el precio de la exposición había sido demasiado alto y que había vivido momentos de profunda vulnerabilidad. Habló de noches de insomnio, de la dificultad de confiar en la gente, de la sensación de que cualquier paso sería juzgado. Aunque no entró en detalles, sus palabras dejaron claro que la presión mediática y las rupturas amorosas habían impactado seriamente en su salud emocional. Esa revelación fue interpretada como la verdadera noticia triste detrás de la imagen de estrella, la constatación de que la mujer que parecía tenerlo todo, juventud, belleza a éxito profesional, también había conocido la fragilidad y la soledad. Para muchos fans, escucharla hablar con esa sinceridad fue un acto de valentía, una manera de humanizarse frente a un público que a menudo olvida que detrás de cada celebridad hay una persona con heridas y temores. Algunos medios, sin embargo, no tuvieron la misma sensibilidad. Transformaron sus confesiones en titulares sensacionalistas, presentando sus palabras como signo de debilidad o como estrategia para atraer simpatía. Esa reacción mostró una vez más la crueldad de un sistema mediático que no perdona y que convierte en espectáculo incluso los momentos de dolor más íntimos. El impacto de esas experiencias en la vida emocional de Afra fue profundo. Según personas cercanas, tras la ruptura con Mert y las olas de rumores posteriores, se volvió más reservada, redujo su círculo de confianza y eligió cuidadosamente a quien dejar entrar en su vida privada. En lo profesional, se refugió en sus personajes, canalizando en ellos la intensidad de sus emociones. Muchos espectadores notaron que sus interpretaciones en Yalan tenían una densidad especial, como si estuviera volcando en sí gran parte de sus propias batallas internas. La noticia triste de Afra no fue un acontecimiento aislado, sino un proceso, el descubrimiento doloroso de que la fama trae consigo un precio emocional altísimo, y de que el amor, cuando se vive bajo los reflectores, se convierte en un campo de batalla donde la intimidad es casi imposible. Sus luchas íntimas, el peso de la exposición y el impacto de las rupturas en su vida emocional dejaron cicatrices, pero también moldearon una nueva versión de sí misma. Una versión más fuerte, más consciente y más determinada a no dejar que el ruido externo defina su identidad. Hoy, al mirar hacia atrás, Afra puede reconocer que cada romance atribuido, cada ruptura mediática y cada rumor sin fundamento fueron parte de un aprendizaje doloroso, pero también necesario. Aprendió a decir no, a defender sus límites, a proteger lo que considera sagrado. Y aunque la noticia más triste la expuso como nunca antes, también la mostró como lo que realmente es, una mujer que, a pesar de todo, sigue creyendo en el amor, pero que ahora lo busca en sus propios términos, lejos de las cámaras y del ruido que alguna vez le arrebató la tranquilidad. En 2025, Afra Saraolu vive uno de los momentos más complejos y, al mismo tiempo, más decisivos de su carrera. Con apenas 26 años, ha conseguido lo que muchos actores persiguen durante décadas, convertirse en rostro internacional, ícono de estilo y referencia de la nueva generación del drama turco. Su presente no es solamente el resultado de talento y disciplina, sino también de haber sobrevivido a la presión mediática, a los rumores y a las polémicas que amenazaban con desviar la atención de lo esencial, su trabajo frente a las cámaras. El proyecto que marcó su consolidación definitiva fue sin dudas Yalan. La serie que narra los conflictos de una familia poderosa de Gaziantep y los dilemas de un matrimonio forzado. La convirtió en el rostro de Seyran, un personaje que encarna la lucha entre tradición y libertad, entre el peso de los mandatos familiares y el deseo de elegir un destino propio. La interpretación de Afra fue tan intensa que millones de espectadores en Turquía y en el extranjero comenzaron a verla no solo como una actriz, sino como portavoz de un conflicto generacional que trasciende fronteras. El éxito de la serie alcanzó niveles inesperados. En redes sociales, Yalan se convirtió en tendencia en Turquía, en países de Medio Oriente y también en América Latina. En Argentina, Chile, México y Brasil surgieron clubs de fans que siguen cada capítulo con la misma pasión con que antes se seguían telenovelas clásicas. En Italia, donde el drama turco tiene gran popularidad, Afra fue portada de revistas que la compararon con grandes divas europeas. En cada rincón donde la ficción llegó, ella pasó a ser símbolo de una nueva ola de actrices que combinan juventud, talento y capacidad de conectar emocionalmente con públicos diversos. Este éxito, sin embargo, también significó mayor exposición. La prensa turca comenzó a seguir cada paso de Afra,
su estilo en las alfombras rojas, sus entrevistas, sus vacaciones, sus amistades. Los diseñadores de moda la buscaron como musa, y su rostro apareció en campañas de marcas internacionales. Yalan no solo le dio prestigio artístico, sino que también multiplicó su influencia cultural. El presente de Afra está marcado por la consolidación televisiva, pero su futuro inmediato apunta a diversificación. La industria cinematográfica turca ya la considera candidata natural para protagonizar proyectos de autor. Se habla de su posible participación en coproducciones con plataformas internacionales, especialmente Netflix y Disney, que buscan capitalizar el fenómeno global del drama turco. Para Afra sería un paso natural, salir de las limitaciones del melodrama televisivo y probarse en narrativas más complejas, con guiones que le permitan explorar facetas distintas de su talento. Rumores recientes señalan que tiene propuestas para un thriller psicológico y para una adaptación contemporánea de un clásico literario turco. Ninguna de estas informaciones fue confirmada oficialmente, pero lo cierto es que la actriz ya no está en el lugar de promesa, hoy es pieza codiciada por productores que quieren combinar calidad artística con alcance internacional. Además, Afra no abandona la posibilidad de regresar al cine juvenil y comercial, donde dio sus primeros pasos. La industria sabe que su nombre garantiza taquilla, y eso le otorga libertad para negociar papeles más exigentes. En el futuro cercano, no se descarta que combine proyectos más comerciales con otros de mayor densidad dramática, buscando un equilibrio entre popularidad y prestigio. Una parte central de su presente es la relación con los fans. Afra aprendió que la conexión con su público no se sostiene únicamente con entrevistas y notas de prensa, sino con una presencia activa en redes sociales. Instagram, en particular, es su ventana más directa hacia millones de seguidores. Allí comparte fragmentos de rodajes, momentos personales cuidadosamente seleccionados, reflexiones breves y mensajes de agradecimiento. Pero su relación con los fans va más allá de lo digital. En cada aparición pública, recibe muestras de afecto que la sorprenden incluso a ella. En 2024, durante una visita a Italia para participar en un festival, fue recibida por cientos de admiradores que coreaban su nombre. La escena dejó en claro que su impacto trasciende las fronteras de Turquía y que se ha convertido en figura internacional con la capacidad de movilizar multitudes. Ese cariño del público es, al mismo tiempo, una carga. Afra sabe que los fans esperan de ella coherencia, autenticidad y, en cierta medida, perfección. La expectativa constante puede ser agotadora, pero también se ha convertido en fuente de energía para seguir adelante. Su estrategia es simple: ser honesta, no prometer lo que no puede cumplir y mantener una línea de respeto con quienes la apoyan. El presente de Afra también está atravesado por una reflexión constante sobre la fama. A diferencia de muchos colegas que disfrutan del exhibicionismo mediático, ella ha optado por una postura más controlada. Reconoce la importancia de la visibilidad, pero rechaza la idea de que cada aspecto de su vida privada deba convertirse en contenido público. Ha dicho en entrevistas que la fama es un arma de doble filo, puede abrir puertas, pero también puede arruinar vidas si se maneja sin cuidado. Por eso insiste en preservar espacios de intimidad. No habla de romances actuales, no expone a su familia y elige con cautela qué mostrar en sus redes. Ese control es visto por algunos como frialdad, pero por otros como signo de madurez en una industria que consume rápido y olvida con facilidad. Afra entendió que para perdurar debe proteger su núcleo personal, incluso cuando eso despierte rumores o críticas. Lo que distingue a Afra Saraoglu no es solo su talento, sino su capacidad de mantenerse auténtica en medio de la tormenta. En los últimos años enfrentó rupturas, rumores dañinos y la presión de cargar sobre sus hombros expectativas desmedidas. Sin embargo, nunca perdió la capacidad de reinventarse y de seguir avanzando. Para sus seguidores, esa resiliencia la convierte en símbolo. No es solo la actriz que brilla en pantalla, sino la mujer que, a pesar de todo, sigue fiel a sí misma. La noticia más triste de su vida personal, aquella confesión sobre sus momentos de vulnerabilidad, no la debilitó ante el público, al contrario, reforzó la conexión con sus fans. Muchos encontraron en ella una figura con la que identificarse, alguien que demuestra que se puede ser exitoso y, al mismo tiempo, humano. El futuro de Afra se proyecta lleno de posibilidades. Consolidada como protagonista de uno de los dramas más exitosos de los últimos años, ahora tiene la oportunidad de dar un salto internacional definitivo. Si decide aceptar proyectos en plataformas globales,
podría convertirse en la próxima gran embajadora del drama turco en el mundo, siguiendo el camino de figuras como Beren Saat o Tuba Büyüküstün, pero con un estilo propio y una nueva generación de espectadores a su favor. También es probable que explore otros formatos, como miniseries o películas independientes, donde pueda asumir papeles que desafíen sus límites artísticos. Con apenas 26 años, su margen de crecimiento es enorme. Y el mercado audiovisual global parece listo para recibirla. El presente y el futuro de Afra Saraoğlu se escriben en un equilibrio delicado entre éxito profesional y vida personal protegida. Vive hoy como actriz consolidada, con proyectos que confirman su talento, pero también como mujer consciente de los costos de la fama. Mira hacia adelante con la determinación de no dejar que el ruido externo la defina, y con la certeza de que cada paso que dé será en sus propios términos. En un mundo donde las celebridades son consumidas rápidamente y reemplazadas por nuevas caras, Afra Saraoğlu se mantiene como símbolo de autenticidad y resiliencia. Su futuro no está marcado por lo que otros esperan de ella, sino por lo que ella decida construir. Y quizás sea esa libertad, conquistada a base de esfuerzo y dolor, el legado más poderoso que dejará.